nos referimos a una persona que se cree superior a los que le rodean. Puede ser por su posición social, por su posición económica o por alguna cualidad especial que haya desarrollado. Y lo demuestra con un trato distante o despectivo hacia los demás. Entonces, es una persona soberbia. ¿Cómo, de qué otra manera la definimos? Le decimos una persona orgullosa. Es más común entre nosotros hablar de una persona orgullosa. Pero tiene casi los mismos calificativos. La palabra orgullo o la misma descripción, la palabra orgullo y la palabra soberbia. Podríamos hablar de dos significados para esa palabra soberbia. Hablamos del espíritu de soberbia, del que se siente superior, que es una característica negativa. Y hablamos también de una forma de satisfacción placentera que es de un valor adecuado, que pudiera ser una forma positiva o una característica positiva del orgullo o la soberbia. El gran problema está en el uso desmedido y en tener ese orgullo con esa característica negativa del sentirse superior a los demás y por ese hecho entonces ignorarlos o maltratarlos o hacerlos a un lado o tenerlos de lejos. Seguramente en alguna ocasión de nuestra vida hemos visto a una persona soberbia o nos ha tocado tratar con una persona soberbia. Cuando hablamos de alguien soberbio, hablamos de alguien arrogante, hablamos de una persona que tiene nosotros le decimos, fulano de tal es muy agrandado. Entonces no es que sea tan agrandado, sino que tiene un corazón soberbio. En el Nuevo Testamento casi siempre tiene la palabra orgullo tiene una connotación negativa. Pues cuando hablamos de una persona orgullosa, entonces miramos a una persona altiva, lo cual no es agradable para ninguno de nosotros, porque de hecho que la Biblia manifiesta que es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Entonces, dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, especialmente el verso 2, dice de esos hombres de los últimos tiempos que son blasfemos, desobedientes a los padres, que son ingratos y que son impíos. Y dice que estos hombres serán amadores de sí mismos, eso tiene que ver con la soberbia, y serán vanagloriosos y serán soberbios.
Entonces, hablamos de una persona, de un mandamás inseguro. Es propio de una persona o de las personas que están buscando o desean con anhelo, con un anhelo muy vehemente, tener reconocimiento, tener distinción por parte de los demás. Esto cobija a las personas que desean controlar a los demás, que desean tener el control sobre todo, que no aceptan que cada quien tenga su propia opinión o un gusto diferente. Es necesario que toda persona, según el pensamiento de una persona soberbia, es necesario que toda persona reconozca su capacidad. Es necesario que toda persona reconozca que él está como por encima de todos. Entonces lo muestra con sus hechos. Entonces existe una línea muy fina entre ser muy confiado y tener un ego fuera de control. Entonces el soberbio es una persona que tiene el ego fuera de control. La Biblia lo que nos dice es que el Señor es el que da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios a los soberbios los resiste. Y a los humildes da gracia. La palabra gracia en la Biblia la encontramos casi siempre en dos sentidos y son muy buenos, porque el uno es el sentido de don o regalo no merecido y el otro es el sentido de hermosura. Entonces, Dios da gracia. El sentido en el que habla en ese texto es el sentido de que hermosea a los humildes, da gracia a los humildes. Entonces, siempre encontraremos personas así en nuestro medio. Personas que les gusta mostrarse, porque existe entre nosotros ejemplo en el servicio. Existe quien diga: me gusta servirle al Señor, lo hago con libertad y me gusta hacerlo bien porque es para el Señor. Pero puede haber también entre nosotros quien lo haga y lo haga con el ánimo de tener reconocimiento y lo haga con el ánimo de que me tengan en cuenta, con el ánimo de ser mejor visto. Entonces, es Dios, el Dios que hace que el Espíritu more en los creyentes. Por el mismo Espíritu habla en las Escrituras que ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Bendito el nombre del Señor. Entonces es probable que la referencia general de la que habló Santiago esté en ese texto de Proverbios capítulo 3, verso 34.
O también en Proverbios capítulo 21, verso 10, que dice que el alma del impío desea mal y su prójimo no halla favor en sus ojos. Porque ese hombre impío solo todo lo quiere para él. Entonces, dice el Señor que Él escarnece a los escarnecedores. Santiago dice que Él resiste a los soberbios. Entonces se pone en orden de batalla en contra, así como ellos. Así le sucedió al faraón, ¿recuerdan ustedes? Que se levantó con soberbia. Y claro, Dios dijo que Él endurecería el corazón del faraón. Y lo que vemos es una típica actitud soberbia. Y preguntó, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él para que yo le obedezca? Y es muy difícil porque en ocasiones no lo expresamos verbalmente, pero cuando no obedecemos a Dios, de alguna manera estamos mostrando nuestra actitud soberbia, diciéndole yo hago lo que quiero. Yo soy dueño de mis decisiones. Y aunque sea Dios quien nos permite vivir, en ocasiones nos levantamos contra Él cuando hacemos lo que a Él no le agrada. Entonces es peculiarmente satánica la soberbia. Pues a causa de la soberbia, ¿recuerdan ustedes que fue que cayó del cielo el lucero hijo de la mañana? El texto dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La posición que él tuvo en el cielo fue ser igual a Dios. Fue mostrar una actitud de autoridad frente a la autoridad o en contra de la suprema autoridad. Y hermanos, se levantó contra Dios y Dios, quien se levanta contra él, lo aquieta. Entonces, la persona que es soberbia es una persona que de por sí será envidiosa, que de por sí será ambiciosa, que de por sí será codiciosa y siempre se parecerá más al mundo que a Dios. El propósito nuestro es parecernos más a Cristo. Por eso ponemos en práctica la palabra, porque la palabra nos lleva a identificarnos con Cristo. Romanos capítulo 6 nos dice que nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero la Biblia entera nos llama a identificarnos con Cristo en todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces el origen de la soberbia, ¿dónde nace o de dónde surge? Lo característico de la soberbia es que además de ser ilusoria,
y así como muy rimbombante, es un disfraz que encumbra a la inseguridad. Entonces la falta de confianza se convierte en soberbia. De alguna manera son sentimientos que el uno lleva a lo otro. Casi siempre la persona que es soberbia tiene esa actitud como una máscara que tapa su inseguridad. Entonces, tanto en una como en la otra, la persona permanece ciega ante sus errores, porque está atrapada por sus aires de grandiosidad, una excelencia que esconde un profundo temor a la carencia de algo, un profundo temor a ser menos que los demás y que trata de sobrevivir y ser querida, pero a través de sus medios. Así, detrás de la soberbia, lo que hay es un miedo a no ser capaz, un miedo a no ser bueno, un miedo a no ser lo suficientemente reconocido. Y entonces, ante esa incapacidad de asumirlo, de aceptar esos temores y esas heridas, se maquillan. Por esta razón, la soberbia sirve de alguna manera para equilibrarse y mantenerse en un estatus. Entonces, esos vacíos y como mecanismo de defensa, porque ayuda a rechazar antes que ser rechazado. Entonces, de alguna manera es una posición donde me escudo, donde me escondo, donde me meto allí como en una cajita para ser protegido, porque mi realidad interna es otra. Así que quien es soberbio no suele admitir sus errores, porque se ha metido en ese pensamiento de que los demás son malos, los demás son incapaces, pero yo, y entonces está ensimismado todo el tiempo. Entonces no suele admitir sus errores, porque hacerlo, admitir sus errores, le recuerda que no es tan perfecto como pensaba. Como consecuencia, será muy difícil que pida perdón, porque considera que nunca se equivoca. Al igual que también piensa que lleva la razón porque incurre en una falacia de autoridad. Usted es la persona que todos tienen que obedecerle, porque si no le obedecen, entran en conflicto. No obstante, al soberbio le importa mucho la opinión de los demás, porque necesita alimentar su ego. Le interesa mucho la atención de los demás, aunque se muestre indiferente, lo hace para llamar la atención. Entonces, hermanos, uno vive con ciertas cosas en la vida
que debe eliminar. La persona siempre luchará por mantener su estatus. Nunca querrá perder. Por ahí dijo alguien que perder también es ganar. Bueno, hay puntos de vista. Pero Zacarías Palacios dice que aquí se sube bajando y se baja subiendo. Que aquí recibimos dando. Que aquí ganamos perdiendo. Porque dice que en el reino de Dios todo es distinto. Todo es distinto. Entonces, la soberbia no es más que una barrera defensiva para evitar que los demás intuyan los miedos, las inseguridades, las debilidades y las flaquezas del carácter. Una persona soberbia es muy necesitada. Yo hace algún tiempo, antes de ser pastor, mi papá fue a cierta congregación y había una chica que desde que llegó, como decimos nosotros vulgarmente, se la montó a la familia. Entonces yo he sido muy parco, pero yo poco me enojo con la gente. Y al que me ha hecho mala cara, pues yo le he hecho buena cara y me le acerco y le busco pues la forma de entrarle. Y ella le echaba sátiras a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Bueno, eso hablaba una cantidad de cosas. Una vez tuve una ocasión, un espacio de hablar unos pocos minutos con ella. Y entonces ella me dijo algunas cosas que a mí me preocuparon y yo inmediatamente, sin ser pastor, ni ser psicólogo, ni nada de eso, le hice un diagnóstico. Entonces yo le dije, ella está enferma. Y claro, era una persona soberbia. Y le hice ese diagnóstico. Y entonces cuando en la casa me decían, ay, esa niña fulana de tal, yo les decía, hombre, no se pongan a pelear contra un enfermo. A los enfermos hay que comprenderlos y ver la forma de ayudarles. Entonces, cuando yo fui a la casa de ella, yo comprobé lo que había pensado cuando hablé con ella. Entonces, ella vivía en un territorio de conflicto y eran unas personas que vivían muy mal, muy mal. Entonces ella vivía a la defensiva. Y donde iba usted la veía que ella quería sobresalir, era la que hablaba más duro, era la que quería opinar. Ella quería opinar sobre todo, aunque no opinaba bien, pero opinaba. Eso habla de problemas en las personas. Porque la persona que está sana en esos aspectos, no le interesa mucho si hablan. No le interesa estar cuestionando a los demás. No le interesa mucho si lo miran bien. Gloria a Dios. Pero si lo miran mal, ¿quién tiene la culpa de que lo miren mal?
Entonces, uno debe ser sano sabiendo lo que es, sabiendo lo que soy. Y el cristiano, ¿cómo es que el evangelio nos dignifica? Es que un camino que te trae del mundo de pecado y te da una altura como la que te ha dado, eso te dignifica. Entonces es saber que lo que tenemos no es nuestro. Que las glorias, así las tuviéramos, no son nuestras. Hay uno que merece toda la gloria entre nosotros. Por eso hay que vivir equilibrado. Y claro, no se puede tener el ego muy bajo, pero tampoco podemos ser egocéntricos. Hay que ser sanos en nuestra manera de ser medidos. Porque la soberbia tiene muchos males, muchos males. Uno de los males que tiene la soberbia, que es terrible, es la negación a Dios. Mire, ese invento del diablo fue por querer ser igual a Dios. Entonces allí hubo soberbia y hubo envidia. Manténgase en la posición que Dios le ha dado. Si Él lo quiere subir, Él lo sube. Es que la soberbia es madre de la condenación, porque Satanás fue condenado por ello. Entonces, esa soberbia puede venir como hija de las alabanzas que nos pueden llegar. Y la persona puede llegar al punto de alejarse de la ayuda de Dios. Y eso entonces procurará la locura. Y por ende, la caída de la persona. Entonces son muchas las actitudes y las cosas malas que trae la soberbia. La soberbia es causa de esa posesión diabólica en ocasiones. La soberbia es la fuente de esa cólera, de esa rabia, porque me lleno, la soberbia me hace ver que yo tengo que defender mi posición con una actitud fuerte. Y entonces me lleva a ser una persona colérica. La soberbia es la puerta de la hipocresía. Porque una persona soberbia no quiere reconocerle nada a nadie. Y es una persona hipócrita porque trata solo a quien le conviene. Pero cuando piensa que no le conviene, no tiene sentido tratar a los demás. Entonces, es la fortaleza, una fortaleza espiritual dañina. La soberbia es guardiana de los pecados. Cuando una persona le falla a Dios, a no ser de que sea inconscientemente, hace uso de una actitud soberbia, porque se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios. La soberbia es el origen de la dureza. Casi siempre una persona soberbia es dura con quien quiere serlo. Y es suave o frágil con quien quiere ser también. Entonces la soberbia
hace a una persona cruel. La soberbia lleva a una persona a hacer falta de compasión, porque por alcanzar lo que quiere alcanzar, pasa por encima de lo que se sea. ¿Qué más podríamos decir de esa emoción? La soberbia es como el inquisidor de una persona amargada, porque cuando no alcanza lo que quiere alcanzar, se amarga, como lo que le sucedió a Saúl, porque Saúl se llenó de amargura y por esta causa quería matar a David. ¿Por qué? Porque él escuchó: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dijo: ¿cómo? Se llenó de amargura. Tenía un corazón soberbio. Yo diría que la soberbia es una disposición diabólica. Entonces uno debe escuchar la palabra y traerla al corazón. Pues quien no quiere caer en esa fosa de la soberbia, entonces debe tener en cuenta a Dios todos los días de su vida y saber que Dios tiene la supremacía. Que las glorias de los hombres son ilusiones y son pasajeras. Lo único grande, permanente y verdadero que tenemos es la gracia de Dios. Todo pasa. Todo pasa. Pasan los talentos, pasan los grandes logros a nivel académico, pasan la hermosura de la juventud. Se acaba. Existimos algunos que éramos hermosos y se va acabando. Hay que mirarse al espejo. Mirarse al espejo y no preguntar quién es el más lindo de todos. Hay que contemplar la gracia de Dios, hermanos. Sí. Porque podemos hacer las cosas. Ustedes recuerdan San Lucas capítulo 18, el verso 11 que nos relata la Escritura. Nos dice que habían 2 hombres que oraban. Y uno de ellos era fariseo y puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Y claro, él daba gracias a Dios porque no era ladrón, porque no era injusto, porque no era adúltero, ni aún, decía él, como este publicano. Y volvía a la posición de él: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el texto dice: más el publicano, estando lejos, oiga, no quiso ni acercarse. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador.
Dice, os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece y el que se humilla será enaltecido. Entonces uno ha visto gente que da gloria a Dios, que da gracias a Dios, pero en su corazón se estaban glorificando a sí mismos y dándose gracia a sí mismos. Como el predicador que predica para alimentar su ego, o el cantante que canta para alimentar su ego, o el ofrendador o el oferente que da sus ofrendas para alimentar su ego y le gusta ser visto. Entonces saca el billete de 50,000 y lo hace. O saca el fajo y cuenta delante de todos. Claro que tampoco hay que esconderse en una esquinita para contar, ¿no? Pero hay actitudes que dejan mucho que decir. Entonces la soberbia tiene su morada donde quiera que haya una caída, pues cada que una persona cae, debe haber algo de soberbia allí. Porque siempre que caemos, hemos sido antes advertidos. Pero en su gran mayoría no prestamos atención. Es un hombre admirable que piensa en una docena de pasiones vergonzosas, que se regocija pensando en cosas no agradables delante de Dios y opta por una de ellas. Ha sido dominado por la soberbia. Y esa soberbia ocupará el lugar de las otras 12 pasiones a quienes dejó de dar rienda suelta. Entonces, un deseo de pretensión, de superioridad sobre los demás, junto a un rechazo de sometimiento a Dios, viene esa pretensión y esa autosuficiencia y esa autoexaltación, que es un estado opuesto a la humildad. Entonces, recuerden, fue el pecado de Satanás. ¿Cuál es el primer pecado que aparece? Entonces dice, la rebelión. ¿Quién es el que se rebela sino un soberbio? Que cree que lo que tiene prelación es lo de él. Entonces, antes de la caída, viene la soberbia, el engrandecimiento, el enaltecimiento. Entonces, como consecuencia viene la caída. Y por eso es tan tentativo y de alguna manera tan difícil de soportar cuando se hacen esas ofertas que alimentan nuestro ego. Entonces encontramos al primer hombre y la primera mujer en el huerto de Edén. Y todo iba bien hasta que el maligno les dijo,
van a conocer el bien y el mal. Y la palabra mágica, serán como Dios. Y eso abrió los ojos. Porque las ansias del ser humano están allí, en tener el control de todo. Tener el control sobre todo. Y entonces el hombre no deja de ser susceptible. Por eso el consejo bíblico tiene tanto ese enfoque de no tener una actitud soberbia. La soberbia es el ideal del hombre pagano, que marcha en busca del supernombre, que se idealiza la fuerza y ganar todo por la fuerza, tomando una agresividad y la mutua competencia. Entonces, desdeñando la compasión y la ayuda a los débiles, que sería contraproducente para lo que considera como el avance hacia su hombre nuevo, pasa por encima de quien se sea. Lo primero que se rompe es el límite que Dios ha puesto. Y una vez que se rompe ese límite que Dios ha puesto, no interesa papá, mamá, hijos, esposa, esposo, no interesa. Y por eso hay tantas personas que han quedado postradas en el camino. La soberbia es un estado peculiarmente aborrecible por Dios. No ama la soberbia. Pero ¿cómo sano yo eso? El antídoto para la soberbia es lo opuesto. Es optar por ser humilde. Así que cuando usted tiene una actitud soberbia, vaya al almacén y compre unos kilos de humildad. Tráigalos a su corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, hay sabiduría. Por eso Salomón no pidió dinero y no pidió ninguna de esas otras riquezas, sino que le pidió a Dios sabiduría. Porque el dinero hace que se enaltezca el corazón, pero la sabiduría ayuda a manejar el dinero. Bendito el nombre del Señor. Ante la soberbia se recomienda humildad, aprender a llevar una vida más sencilla en lo que predomine el valor de lo importante, como el amor, la sencillez, la generosidad. Sin embargo, existe un paso previo, y es el hecho de reconocer y aceptar que tengo el problema. Y eso sí es difícil. ¿Usted ha visto un borracho que diga sinceramente estoy borracho? Él dice que no está borracho y que hasta el 4 puede hacer. Y se está cayendo y dice, pero puedo. Eso le pasa también a una persona soberbia. Entonces, hermanos, es imposible que esa actitud empiece a desaparecer si antes no compramos, no traemos a nuestra vida humildad.
Yo he dicho que humilde no es la persona que viste mal, porque no combinar bien la ropa no es ser humilde, es vestirse mal. ¿Sí? Claro. Ponerse la ropa sucia, eso no es humildad. Entonces hay cosas que no debemos confundir. Andar con la cabeza así, agachadito, agachadito, tampoco es humildad. Yo recuerdo mucho, el hermano Álvaro Torres nos contó la anécdota de un niño que su papá lo cogió y lo hizo arrodillar y le pegó una pela. Y le dijo, así me gusta verte. Y él arrodillado le dijo, pero por dentro estoy parado. Entonces, puede haber quien muestre humildad, pero su corazón sea un corazón soberbio. Entonces es posible que ande bien lujoso, pero que usted no se las crea. Es posible que tenga mucho, pero que todo eso, aunque es suyo, usted piense que no es suyo, eso es de Dios. Y su actitud sea esa. Que aunque ande erguido, una cosa es que a usted le digan que usted es altanero y es orgulloso y es soberbio y la gente le juzgue, y otra cosa es el trato que usted tiene hacia la gente. Entonces nosotros debemos darnos ese lugar, no por ganarnos a la gente, sino tener una actitud humilde siempre, sabiendo que todos somos iguales delante de Dios. Entonces, una vez aceptada, se trata de ser honesto y sincero uno mismo. Porque a veces tememos, pero ¿a qué tememos? ¿Qué es lo que me duele que ocurra si yo acepto que mi actitud no es la mejor? ¿Qué me genera el sufrimiento que me ha llevado a apartarme de los demás y a tener una actitud soberbia? ¿Para qué necesito ser reconocido como el mejor o el más válido o la persona de más valor? ¿Para qué necesito yo eso? Es importante cambiar la dirección, cambiar el foco. ¿Hacia dónde apunto? ¿Hacia dónde voy o hacia dónde quiero ir? Yo no solo existo, existen más personas. Y a todos Dios nos ha dado las capacidades para surgir, pero realmente los seres humanos no somos por lo que mostramos o por lo que tenemos, no valemos por ello. Valemos porque hay un Dios que nos da el valor que necesitamos. Entonces, hermanos, para ello es importante trabajar en esa empatía. Es saber ponerse en el lugar del otro. Bendito el nombre del Señor. Aprender a recibir críticas y a aceptar los errores. Aceptar mis defectos propios. Bendito el nombre del Señor. Yo digo que para uno aceptar sus defectos hay que mirarse al espejo y recordar los años que han pasado, cómo éramos y cómo somos ahora.
y saber que nos acabamos así como el día. La mañana es hermosa, bonita, nos levantamos vigorosos, pero en la noche ya está decayendo todo, porque al mediodía todo se calienta y eso causa deterioro. Y en la noche el hombre y la mujer caen vencidos. Así es nuestra vida. Dice el texto, como la flor de la hierba. En la mañana es hermosa. Bendito el nombre del Señor, pero ya tiende a secarse. Se trata de poco a poco ir, hermanos, deshaciéndose de ese disfraz protector que tantos años se ha llevado el puesto, porque nos ha hecho hacer cosas y logros. Algunos han alcanzado a través de su actitud algunos logros, pero siguen siendo los mismos con las mismas situaciones. Es bajar la guardia, es reconocer las propias limitaciones y olvidar, hermanos, de hacerse tan grande, porque en realidad si hay alguno grande es porque Dios le ha dado grandeza. Pero si Él te ha dado grandeza, esa es de Él. Solo te ha dicho, administrala. Administrala. Hay que encontrar pasos a solucionar. Mire, en ese texto de San Lucas capítulo 18, voy concluyendo este pensamiento esta mañana. Nos muestra a alguien que confiaba en su propia justicia. ¿No lograrás ser una persona humilde si confías en tu propia justicia? Pero uno encuentra del otro lado un hombre que no presumía de su autojusticia, sino que se miraba sencillamente como un ser humano con muchos errores, con muchos errores. Él miraba con desdén a otros, pero el otro reconoció su indignidad ante Dios. Por eso ni levantaba sus ojos, ni siquiera se acercó, porque sabía que era indigno. Del otro lado encontramos al hombre que no aceptó su pecado personal, pero en el lado opuesto, uno que aceptaba su pecado personal, que por ello no podía mirar a Dios ni acercarse. Encontramos a uno que miraba las fallas de otros, pero del otro lado encontramos a quien vio sus propias fallas y vio su necesidad de perdón. En la otra posición encontramos a la persona que realizaba obras religiosas delante de otros, pero encontramos en el lado opuesto a uno que simplemente pedía misericordia. Encontramos a uno que rechazaba la salvación y exaltaba el yo. Pero del lado opuesto encontramos a uno que recibió la salvación y fue exaltado por Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando una persona deja la actitud petulante y deja esa actitud soberbia, siente gozo, bendito el nombre del Señor Jesús, cuando otros reciben honor. Admite honestamente y abiertamente su pecado porque sabe que necesita perdón. Busca escuchar la verdad de otros, pero también de sus propias debilidades.
le da la bienvenida a la crítica porque sabe que ella le ayuda a mejorar. Lleva toda preocupación y toda ansiedad ante el Señor y le sirve para acercarse a Dios. Responde con toda humildad cuando ha sido reemplazado, porque sabe que otros tienen también actitudes para hacerlo. Busca hacer todo para gloria de Dios. Siente que puede contestar, y si la mayoría de estas preguntas las contesta, lo hace guiado con humildad. Lo hace con humildad. La verdadera actitud delante de Dios debe ser de humillación. De humillación. ¿Por qué es destructiva la soberbia? Porque en últimas te das cuenta que no has logrado nada y que el real sentido de la vida está ahí arriba. Bendito el nombre del Señor. La soberbia del hombre se puede marchitar y destruir cuando alguien ve a quien vivió en toda la opulencia, pero que simplemente es metido en una caja como todos los mortales y acaba en un lugar, puede ser con muchas flores, pero se marchitan a las pocas horas y allá llegamos todos. Pero lo que da la verdadera riqueza es poder tener una actitud humilde e ir a la presencia del Señor. La Biblia dice que Lázaro en llamas clamó y dijo: envía a Lázaro. El rico clamó pidiendo la ayuda de aquel que era muy pobre. Se plantea en esa posición. Pero la soberbia no está solo en el que tiene una mayor adquisición económica, sino en aquel que tiene un corazón lleno de cosas desagradables que no le permiten agradar a Dios, que le hacen que destruya aún a su familia y, muy terrible, que se destruya a sí mismo. Hay personas que ya han logrado tanto, pero que en todo su lograr han puesto por el piso a quien han querido y al final tienen que llorar. He visto personas llorar diciendo: no me suple las necesidades, el dinero que tengo no me sirve, lo que he conseguido no me sirve, no sé qué hacer. Y muchos de ellos les ha tocado llegar a un altar y allí humillados decir: Señor, tú eres el único que puedes cambiar mi condición, mi situación. Y de una actitud humilde como postrarse ante el Señor, han hallado entonces, hermanos, la posición más excelente. De pronto enseñados a estar en los mejores escenarios, pero posiblemente se traspasó de ese mejor escenario a un sitio como este, sentado junto a una persona muy humilde que también siente la presencia del Señor y que saben que la satisfacción más grande es poder tener contacto con el Creador, poder tener entrada directa a la presencia del Señor. No es lo que tengas aquí, es lo que ganes allá. Por eso la Biblia dice: haceos tesoros en el cielo. Nada podrá corromper lo que hagas allá.
Yo quiero invitarle, les dije que iba a concluir, a que si sentimos en nuestro corazón algo que nos estorbe, podamos orar al Señor. No sé si alguna vez usted habrá sentido una actitud soberbia. Yo quiero invitarle no a que le diga a todos, yo he sido soberbio. No, sino que a que le diga, Señor, yo quiero que tú me ayudes en el manejo de esta actitud que tengo. Que tú me ayudes a sanar esa situación. Porque siento muchos miedos y por esos miedos que tengo, maltrato a mis semejantes. Ignoro a quienes debo tratar bien. Por esas inseguridades he dañado a cantidad de personas. Usted y yo sabemos que hay personas a las que hemos causado daño porque tenemos un corazón encrespado. Y no pedimos perdón porque me caigo del tálamo donde estoy montado, de la plataforma donde me ubiqué. Yo le voy a invitar a estar de pie y vamos a decirle al Señor que Él nos revista de humildad. Que vinimos aquí como se va a un hospital. ¿Por qué no decirle que hay un Omicron que se llama soberbia? Y que nos ha contagiado en ocasiones. Pero que queremos que Él nos ayude a controlarlo. Y que nos sane de esa situación. Le voy a invitar para que levante su mano al cielo y ore conmigo de todo corazón. Señor suficiente y soberano, yo invoco tu nombre esta preciosa mañana. Te pido por favor me ayudes a ser sanado de ese orgullo, de esa soberbia, que es una actitud que a veces ignoramos, pero que es muy peligrosa. Una emoción que me ha llevado a causar daños a otros. Perdóname, Señor. Perdónanos esta mañana. Y ayúdanos a ser sanados de todo corazón. Que tu presencia sane los corazones y que tu presencia renueve nuestra vida espiritual y que nos permita vivir en libertad, en la libertad con la que tú nos has hecho libres. En el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo sane. Aleluya. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti.
Danos, oh Dios, un corazón como el tuyo. y habitar en tu presencia. Para poder menguar, para que crezcas tú y cada día ser quebrántanos. más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, Para que crezcas tú. queremos menguar. Para que crezcas tú. Oh, Yo quiero menguar. para que crezcas tú. Aleluya. Vamos a orar por alguien que está conectado y pide oración para sanidad de Alba Nur Samboní y por toda su familia. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Jesús, invocamos tu gracia soberana. Invocamos tu nombre, Dios, a favor de esta persona y de su familia, por Alba Nur Samboní. Señor Jesús, solo tú eres sanador, solo tú eres libertador. Las obras que tú haces, ninguno más las puede hacer. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu gracia, Dios mío, sane y restaure la situación de esta familia. Por el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya. Agradecemos a los hermanos que estuvieron conectados allí al Facebook. El Señor Jesús les bendiga. Vamos a tener algunos anuncios aquí, hermanos. Les voy a invitar a estar sentados y vamos a colectar la ofrenda